Bueno, hemos visto cómo funcionan los electrodos indicadores, los electrodos de referencia y todos los potenciales asociados y cómo se mide el potencial al final en una celda potenciométrica. Pero entonces, ¿para qué nos sirve todo esto de la potenciometría? Bueno, en realidad debemos recordar que tenemos dos tipos de potenciometría. Están los métodos directos y los métodos indirectos. La potenciometría directa, ¿verdad? Va a ser una forma muy fácil y rápida para determinar la actividad o las concentraciones de diferentes cationes y aniones. Principalmente, pues la medición directa de pH es uno de los usos que se le da a este tipo de método potenciométrico. Y por otro lado teníamos las volumetrías, las valoraciones potenciométricas que ya vamos a ver más adelante. Entonces, en sí, resumiendo un poco, digamos, tenemos que el potencial de la celda en una celda potenciométrica, bueno, va a estar dada por el potencial del indicador menos el potencial del electrodo de referencia, más ese potencial de unión líquida que procuramos que tienda pues a cero. Si tuviéramos un potencial de electrodo de vidrio, un electrodo indicador de membrana, como vimos anteriormente, ¿verdad? Este término, este componente de la ecuación se podría sustituir por esto que tenemos aquí, donde X es cualquier ion en realidad que tengamos. Y en términos generales, la ecuación estaría de la siguiente forma. Si de esta ecuación despejamos p de x, la función p de x, pues obtendríamos lo siguiente, esto que está acá, ¿verdad? Y en realidad todo este término que tenemos acá es una componente constante y lo podemos sustituir por una constante k, y de esta forma se podría determinar cualquier función p de x de acuerdo al potencial de celda según esta ecuación que está acá. Ahora, eso es para cationes. ¿Qué pasa si se invierte el signo de la ecuación? Entonces, para un anión que tiene carga menos n, pues el término estaría dado de la siguiente forma. Tomando en cuenta esas ecuaciones anteriores, ¿verdad? Entonces, podríamos resumir que para cationes y para aniones el potencial de celda está dado según esta ecuación, ¿verdad? K, que es una constante igual, y vean que lo único que varía para ambos, ¿verdad? Para la función P, que es el cation, o la función PA, pues es el signo de esta componente de la ecuación. Es importante mencionar que aquí N pues es la carga de ion, pero sin signo, porque ya el signo nos está dando esto que está acá. Entonces, como convención, en resumen también, pues el potencial, el electrodo de referencia siempre va a ser el electrodo izquierdo, ¿verdad? Y pues constituye mi ánodo, y el electrodo indicador siempre va a ser el derecho y va a constituir el cátodo en una celda potenciométrica. Y pues el potencial de celda va a estar dado, como ya lo dijimos, por esta ecuación de aquí abajo. Ahora, ya hemos visto algunos errores asociados a las mediciones potenciométricas de pH con electrodo de vidrio, ¿verdad? Que es el error alcalino y el error ácido. Es importante mencionar también que la deshidratación del electrodo indicador puede causar también pues un error en el análisis de pH, y también pues que pueden existir ciertos errores debido a si la disolución que se está analizando tiene una fuerza iónica muy baja. Pues esto es importante considerarlo porque puede haber cierto error a la hora de medir su pH. Ahora, eso eran las potenciometrías por el método directo. Ahora, las valoraciones potenciométricas o el método indirecto, donde lo que se mide es el potencial del electroindicador versus, ¿verdad?, la cantidad de valorante que se va agregando al volumen de valorante. Entonces se tiene un esquema más o menos parecido a este, ¿verdad?, donde yo estoy midiendo, digamos, esto podría tener un pHímetro, ¿verdad?, con su respectivo electrodo de vidrio, y pues tengo la uretra donde voy agregando mi valorante poco a poco, ¿verdad?, y entonces voy graficando la cantidad de valorante añadido versus ese potencial de la siguiente forma, ¿verdad? Una curva de valoración potenciométrica se ve de esta forma, y pues el punto de inflexión, ¿verdad?, en una curva de valoración práctica, en realidad cuando yo lo estoy haciendo de forma experimental, pues va a corresponder a ese punto final.
Esta es la primera forma de determinar este punto final, ¿verdad? Donde yo tengo directamente el volumen medido versus el potencial del electrodo. Ahora, hay otros dos métodos para determinar este punto final que son, o sea, me generan todavía más exactitud para la determinación, porque imagínense determinar aquí el punto final casi que es como a ojo, ¿verdad? Decir dónde exactamente, es el punto de inflexión, dónde exactamente de este volumen es, pues es más complejo. Entonces lo que se hace es que se grafica en vez de el potencial directamente, sino que se grafica la primera derivada, ¿verdad? Que es el cambio en el potencial entre el cambio en volumen y pues en el eje X se mantiene el volumen. Y entonces vamos a tener una curva donde el punto de inflexión ya no se ve, ¿verdad? Según la curva aquella anterior, sino que más bien tenemos un pico de más o menos de esta forma y es mucho más fácil aquí determinar el volumen en el punto final, ¿verdad? Hay una tercer método, una tercera forma, ¿verdad? Que es estimar la segunda derivada. Y esta, pues, no es la más comúnmente utilizada. Generalmente usamos la primera derivada, pero en algunos tituladores automáticos, pues, es lo común, lo que utilizan para determinar el punto final, ¿verdad? Hay tituladores automáticos donde uno no hace directamente la mención, sino que el titulador de alguna forma detecta estos cambios de potencial y pues él automáticamente indica el punto final. Algo que se me olvidó mencionar, ¿verdad? Es que esta curva que tenemos acá, ese punto final va a ocurrir cuando en realidad yo tenga un salto muy grande de potencial, ¿verdad? Que ocurre al agregar un volumen muy muy pequeño, pero yo tengo un cambio de potencial muy grande. Ahora, los métodos o las valoraciones potenciométricas parten del supuesto que esta curva de valoración es simétrica, como vimos ahora, en torno al punto de equivalencia y que la inflexión de la curva corresponde precisamente a este punto. Esta suposición únicamente es válida si yo tengo una relación del valorante versus el analito de 1 a 1, porque si esto no es así, en realidad la curva no es simétrica, ¿verdad? Entonces, eso es algo que se debe considerar. Y por el otro lado, también uno de los supuestos para utilizar esta curva de valoración y que sea simétrica es que la reacción del electrodo es reversible, ¿verdad? Si no se cumple esto, pues es un poco más complejo la valoración mediante este método. Esto sería con respecto a cómo emplear, ¿verdad? Y cuál es la forma práctica ya en la que usamos todo lo que hemos visto hasta el momento para hacer las valoraciones o las determinaciones potenciométricas, ya sea por el método directo o el método directo o el indirecto, según lo que tengamos y según las ventajas que habíamos visto inicialmente.